Bienvenidos, soy Lady Ladino, una neuróloga e investigadora apasionada por las neurociencias. En el episodio pasado estuvimos entendiendo cómo el cuerpo afecta a la mente y muchas veces el cuerpo sabe antes que la mente. Esto se llama intuición y es que el lenguaje corporal determina cómo vemos el mundo. Algo tan sutil como fruncir el ceño puede generar una respuesta afectiva de ira o una postura expansiva con el mentón elevado, los brazos en la cintura. Puede aumentar el estado de ánimo, la confianza, la creatividad e incluso el desempeño. En ese episodio entendimos cómo la ciencia nos enseña a valorar esa escucha de las señales sutiles del cuerpo cuando son susurros y no esperar a que sean gritos. Este episodio número 3 se llama El arte de respirar. Y es que la respiración es el aliento de la vida misma. No sé si han vivido una situación de angustia en donde han sentido que no les entra aire, que se quedan como sin respiración. Hace 3 años, en plena pandemia, yo estaba en embarazo de mi segundo hijo y me quedé dormida durmiendo a mi hijo mayor, que en esa época no tenía ni siquiera 2 años. En la madrugada, como a las 3 de la mañana, mi esposo entra al cuarto y me dice, ven. No me dice cielo, no me dice negrita, no me dice mi vida. Yo me levanto como asustada, confundida, entro a nuestra habitación y lo veo en nuestra cama, pálido, frío, sudoroso, con gemidos de dolor, como revolcándose en la cama. Lo primero que pensé fue como apendicitis, vi signos vitales, está bien, me vestí rápidamente, dije nos vamos para el hospital. Afortunadamente mi mamá estaba con nosotros y se podía quedar con el bebé, pero cuando me senté en el carro y cogí el timón, como que caí en cuenta, como que me desperté de la situación y dije como el hombre fuerte de la casa está enfermo. Empecé a tener taquicardia, empecé como a hiperventilar, me empecé a marear y les recuerdo que estaba en el 3er trimestre, muy cerca a la fecha probable de mi parto, entonces estaba más emocional que nunca, me empecé a llenar de angustia y de pronto mi prefrontal dijo, pausa. Volví a tomar el control, mi frecuencia respiratoria empezó a bajar, empecé a respirar por la nariz, tomé el control, manejé, llegamos al hospital, mi esposo tenía un cólico renal. Esto genera un dolor exquisito en la medicina, que es como el parto masculino, solo que no sale un bebé, se expulsa una piedrita. Esta sensación de angustia por un momento me quitó la respiración. Y es que cuando esto se pone crónico y estamos angustiados de manera permanente, entramos en un estado de ansiedad. La ansiedad es la enfermedad psiquiátrica más frecuente en el mundo. Cuando hay estrés crónico o una situación traumática, la mente y el cuerpo se disocian, hay una desconexión. Por ejemplo, en los ataques de pánico, esto no solo es mental, esto es orgánico, esto es real, se vive, hay un desbalance químico en el cuerpo. Y la respiración es esa ancla que nos fue dada para conciliar la mente con el cuerpo. Entonces este episodio nos va a demostrar la importancia de aprender a respirar para vivir, no para sobrevivir. ¿Cómo así que aprender si respiramos desde que nacimos? Pues resulta que como humanidad se nos olvidó cómo respirar. Y el ser humano ha tenido involución en varias áreas de su vida y hoy quiero mencionar 3. La primera es que estamos respirando muy rápido. El 10% de la población mundial no respira, hiperventila. Estamos con respiraciones cortas, rápidas y superficiales. Lo segundo, estamos respirando por la boca, no por la nariz. Y ya les voy a explicar por qué esto es importante. Y lo tercero, en la noche estamos roncando, más que nunca. Somos una generación de roncadores. El 30% de americanos sufren de apnea de sueño. Esto se está convirtiendo en la nueva normalidad. Yo pienso que las estadísticas a nivel mundial deben ser similares. Cada vez lo veo más en la consulta. Si tú roncas, te levantas cansado, como con sueño en el día, con dolor de cabeza en la mañana que va mejorando en el día y estás aumentando de peso, podrías tener apnea de sueño. Yo te recomiendo que consultes porque esta es una enfermedad silenciosa. No llega oxígeno suficiente al cerebro, no duerme. El cerebro no duerme como debería en la noche hacer todas sus funciones y empieza a haber una falla cardíaca, diabetes, depresión, lentitud mental y muerte prematura. Y es que respirar es más que introducir aire. Pensamos por siglos que era simplemente un intercambio gaseoso. Y ya nos estamos dando cuenta que es el mismo aliento de vida. Entonces, cuando entra aire por la nariz, tiene que ir a cada célula del cuerpo. Entonces hace un ciclo. Cuando entra a los pulmones, allá tenemos unos sacos pequeñitos que se llaman alveolos, que son especializados para el intercambio de gases. Si pudiéramos extender esos alveolos
en una cancha, eso sería una superficie de 200 metros cuadrados, 100 veces más que nuestra superficie corporal, que la superficie de la piel. Es decir, que entramos en contacto con el exterior más desde adentro con los pulmones que desde afuera con la piel. En cada respiración intercambiamos 1 billón de moléculas de oxígeno y respiramos 25.000 veces al día. Y todo esto ocurre de manera automática. El cerebro, yo le digo a mis pacientes, es como un árbol que tiene un tallo y tiene unas ramas. En el tallo hay unos centros especializados, 3 centros que están interconectados y determinan cuánta cantidad de aire entra y cuánta sale. Y esto se modula con cosas externas, por ejemplo, cuando hago ejercicio físico, cambia mi patrón respiratorio, cuando tengo un susto, incluso puedo hacer una apnea. Y también con el interior, cómo está la química de mi sangre. Esos 3 centros están automáticamente controlando todo el tiempo. Esta respiración debe ser nasal. La nariz es un filtro que tiene varias funciones que desconocemos y subestimamos. La nariz calienta el aire, lo humidifica, lo suaviza, lo presuriza y, ojo, lo limpia. Dentro hay unas conchas nasales o unas turbinas que funcionan como los moluscos, filtran las impurezas. En los senos paranasales que tenemos en la cara hay óxido nítrico que aumenta la absorción de oxígeno en un 20%. Y tenemos ciclos nasales. En el día intercambiamos la respiración por una fosa y por la otra sin nosotros darnos cuenta, según el ambiente, el clima, hasta la luna. Esto para aumentar la eficiencia del olfato. Entonces es un diseño perfecto. Todo funciona de manera automática. En cambio, cuando respiramos por la boca, no ocurre todo eso que acabo de mencionar. Entonces no hay calor, no se limpia, no se purifica. Cuando respiramos por la boca, amanecemos con la boca seca, perdemos un 40% de agua, nos deshidratamos. Respirar por la boca es una causa importante de enfermedad dental y empieza a generar una deformidad facial, que para eso les recomiendo un capítulo de Huberman Lab, donde explican cada cosa que sucede. ¿Tú respiras por la nariz o respiras por la boca? A veces empezamos por problemas nasales a tener un patrón desde la infancia de respiradores orales y ni nos damos cuenta y estamos respirando por la boca. Hay muchos relatos históricos, la respiración es algo muy poético. Hay muchos escritos en griego, en latín, en sánscrito, en lenguas orientales. Esto es algo antiquísimo, pero mi preferido está escrito en hebreo y dice así: entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz, no sopló en su boca, y lo que sopló es aliento de vida. Y ahora para mí sí empieza lo bueno, porque es que la respiración nasal, si bien es necesaria para vivir, ya entendemos que debe ser por la nariz, hay un intercambio de oxígeno, todo mi cuerpo lo necesita. La respiración nasal tiene la capacidad de influir además en mi estado emocional, en cómo yo me siento. Más o menos hace 7 años, en la Universidad de Stanford en California, un grupo de investigadores encontraron en ese tallo que les cuento que tiene el cerebro, en el bulbo específicamente, un grupo de neuronas que la llamaron el complejo Prebotzinger, porque lo habían descrito antes en algunos ratones. Ese complejo de Prebotzinger es un centro para controlar la respiración, adicional a los 3 que ya conocíamos. Y este centro es capaz de sensar por dónde estoy respirando yo, por la boca, por la nariz, la velocidad, la profundidad, la intensidad de esa respiración. Y le da toda la información al cerebro. El cerebro sabe más que nosotros mismos. Le dice al temporal, al hipocampo, a la amígdala, está respirando de esta manera u otra. Y ese centro se encarga de liberar noradrenalina. Entonces vean, cuando respiramos muy rápidamente se libera mucha noradrenalina. Y eso genera excitación, pero también estrés. Cuando es muy poquita, estamos desinteresados, inatentos, hasta nos podemos dormir. Cuando la dosis es adecuada, estamos atentos, recordando experiencias e integrando todo en el presente. Y eso es precisamente lo que necesitamos para aprender a regular nuestras emociones. Cuando hay estrés crónico, la amígdala, de la que yo hablo mucho, que es un centro que queda en el temporal, procesamiento emocional de la ira y de ciertas emociones, se activa de manera constante, está como prendida y estamos reactivos, nos dicen algo y respondemos inmediatamente. Cuando hacemos una exhalación prolongada, es decir, cuando respiramos, hay 2 fases: inspiración cuando entra el aire y expiración cuando sale. Esa expiración o exhalación nasal, suave e intencional, tiene la capacidad de inhibir la amígdala. En más o menos en 1997, Yuri Masakowa, un japonés,
empezó a estudiar por milisegundos qué sucedía cuando expirábamos, cuando inspirábamos. Y él se dio cuenta que con fases de la respiración la amígdala se modula y se reduce de tamaño. Además, no solamente hay que expirar de manera prolongada, sino que solamente respirar más lento aumenta el tono del nervio vago o el sistema parasimpático, que es el sistema de reposo, de digestión y no solo de alimentos, sino también de emociones. Cuando el tono vagal aumenta, la amígdala se inhibe. Entonces, la manera en que respiramos va a determinar cómo funciona nuestra amígdala, si estamos activos y reactivos todo el tiempo emocionalmente o si vamos a ir a un estado de calma. Cuando la amígdala se hace pequeña o se inhibe, se disminuye la ansiedad. Somos más flexibles, resilientes, cambiamos de perspectiva, mejora el humor, dormimos mejor. Expirar de manera prolongada es como decirle al cerebro, todo va a salir bien, ¿sí? Además de que la amígdala se inhibe, hay una parte del cerebro que se llama el cíngulo, que es una zona que se encarga de darnos ese reconocimiento de lo que vivimos, como que vernos qué estamos haciendo, como tener más conciencia de nosotros mismos. Entonces, cuando respiramos con una expiración prolongada, ese cíngulo nos da un mayor reconocimiento, nos da más herramientas para tomar decisiones. Lo increíble es que con la respiración el efecto es casi inmediato, ¿cierto? Hay diferentes cosas que podemos hacer para alterar nuestro intestino, cambiar nuestra alimentación, pero la respiración es un contacto directo con nuestro cerebro. Entonces, lo que se recomienda usualmente es que la expiración, cuando sale el aire, sea el doble de tiempo de la inspiración. Es decir, yo puedo inspirar por la nariz por 2 segundos y expirar por 4. Y empezar a acostumbrarme. Al principio no es fácil porque estamos respirando muy rápido. Entonces tenemos que buscar esa relación 2-4. Si nos va bien subir a 3-6, podríamos llegar a 4-8. Yo particularmente la uso cuando acuesto a mis hijos a dormir. Hace apenas como 2 años que empecé a enterarme como de esta importancia de la respiración como marcapaso cerebral. Cuando me acuesto con ellos empiezo, aunque esté despierta, ¿no? Ignoro lo que me dicen porque en la noche quieren decir de todo. Y empiezo a hacer la respiración más sonora, con la expiración más lenta, y yo funciono como un marcapaso para ellos, que tienen una respiración más rápida que la mía, pero poco a poco logran dormirse más velozmente. O sea, esto se lo recomiendo a las mamás. Adicional, cuando expiramos largo, se activa en el órbito frontal, esta zona que está arriba de nuestros ojos, un ritmo especial que es el ritmo alfa. El cerebro es eléctrico. El ritmo alfa quiere decir que en un segundo, en un segundo va de 8 a 12 Hz. Es decir, el área orbitofrontal cuando entra en ritmo alfa se hace más consciente, no solo de lo que soy, sino de lo que tengo. Entonces como que se activan esas funciones de agradecimiento, tenemos más gratitud, observamos con más calma. El ritmo alfa en nuestro cerebro nos ayuda a no estar distraídos, estamos despiertos, pero estamos atentos, como concentrados y enfocados en nuestros sueños. Esto es definitivamente hermoso, pero lo que a mí más me llama la atención de estos experimentos o de estas investigaciones es lo que se ha encontrado en la última década, más o menos desde el 2014. Y es que así como la respiración influencia mis emociones, también altera múltiples zonas cerebrales que alteran 3 funciones: atención, memoria y aprendizaje. Hay una consulta muy frecuente en neurología y es que llega una persona sana de 20 años diciéndome: doctora, tengo problemas de memoria, tengo miedo, ¿será que tengo una demencia? Yo me quedo como, a ver, no, la demencia ocurre a una mayor edad. Resulta que el cerebro tiene diferentes funciones. Para yo tener memoria, para yo recordar, primero tengo que estar atento. Entonces, la atención es el primer paso. Empiezo a preguntarle a mis pacientes: ¿ustedes sí están atentos? Supongamos que a mí me dan una información telefónica, una fecha, algo que tengo que recordar. Esta es la información. Cuando yo estoy atento, yo introduzco la información al cerebro. ¿Sí? La memoria es sacar la información. Entonces, si yo no estoy atento porque estoy en multitarea, porque estoy en todos lados y en ningún lado al tiempo, porque estoy cansado, porque estuve roncando, porque estoy lo que sea, nunca metí la información. Entonces me dijeron: mira, el teléfono es tal. Ah, bueno, nunca metí la información. Cuando la voy a rescatar,
no la encuentro y empiezo a decir como, ay, no tengo memoria, esta información nunca entró. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que estar atentos para poder memorizar. Cuando estamos atentos, ingresamos información, recordamos, funciona nuestra memoria e integramos, empezamos a aprender. Entonces, la respiración va a moldear esa función cerebral. Cuando es espontánea, automática, involuntaria, estamos funcionando como un mamífero cualquiera, ¿cierto? El tallo cerebral se encarga de respirar. Pero cuando yo la hago voluntaria en momentos del día, la orden la está dando el prefrontal. Entonces cambia la jerarquía. Yo voy a definir cómo respiro, yo voy a moldear las funciones del cerebro y es ahí donde tenemos una capacidad para potenciar nuestras funciones cerebrales. Esto se empezó a encontrar desde 1940, hubo un estudio en ratones que decían, venga, la respiración nasal de los ratones puede afectar al cerebro. Esto entró en olvido, en los años 40 a nadie le interesó esto. 70 años se demoró para que en 2014, hace una década en Alemania, otro estudio en ratones dijera, venga, las oscilaciones del cerebro del ratón se asocian con la respiración y esto empezó a generar como un interés y claro, primero son los ratones, luego son los humanos. Entonces, en Chicago hay una neuróloga que se llama Cristina Celano, que es brillante y es experta en olfato y ella empezó a estudiar cómo las tareas mentales cambiaban si yo estaba inspirando o expirando y ella empezó a hacer comparaciones en pacientes y se dio cuenta que cuando entra el aire por la nariz, percibimos más, detectamos más ciertas emociones, estamos como más atentos. Ya luego en Japón, Nakumara dijo, no es la inspiración o la expiración, es el ciclo, pero también me ayuda más a recordar si es por la nariz. Y ya luego en un centro grande entre Suecia y Holanda, Shamian dijo, venga, no solamente percibo, recuerdo, sino que consolido. Le pusieron a unas personas unos olfatos y a la hora les intentaron, vengan, reconozcan el olfato. Si la respiración era nasal, consolidaron esa información. Si era bucal, no. Entonces ya se dieron cuenta todos que ciertas tareas mentales dependía de cómo respirábamos. Pero la doctora Cristina de Chicago dijo, no, tenemos que ir más allá, vamos a ver dentro del cerebro. Entonces ingresaron electrodos intracraneales en pacientes que tenían que hacerse eso porque iban para cirugía de epilepsia. Y se dieron cuenta de algo inesperado, que a mí me parece fantástico, y es que la actividad del lóbulo temporal del hipocampo va a una frecuencia gamma, que es una frecuencia súper veloz, 30 a 120 Hz. Es una frecuencia muy, muy, muy rápida. Y esa frecuencia está sincronizada con nuestra respiración nasal. Si nuestra respiración aumenta, esa frecuencia va en fase, está en un ciclo junto con los ritmos de la respiración. Ya luego aparecieron estudios de resonancia funcional, confirmaron que definitivamente la amígdala se inhibe, que el prefrontal se activa, entonces respirar lento nos devuelve el control. No estamos como a la deriva con nuestras emociones, sino que podemos tomar mejores decisiones. Para terminar, les quiero contar un estudio que amo, y es un estudio, el estudio es de Framingham, que hace un seguimiento de 70 años, empezó en los años 80 y se enfocó más en el corazón. Buscaron en 5.200 personas cuál era el indicador de expectativa de vida. ¿Cómo sabemos si una persona se va a morir o va a vivir? Pensaban de pronto son los genes, la dieta, el ejercicio, la condición económica, y no. Se dieron cuenta que era la capacidad pulmonar. A mayor capacidad pulmonar, a mayor tamaño de esos pulmones, más expectativa de vida. Luego, un estudio más reciente, más o menos en el 2000, en la Universidad de Buffalo, con un seguimiento también largo de 30 años, confirmó, definitivamente la capacidad pulmonar que tenemos determina cuánto vamos a vivir. Y esto me recuerda, con un poco de dolor, un estudio que hicieron en la Universidad Javeriana. Yo empecé a estudiar medicina cuando tenía 15 años. Me ingresaron en un estudio de neumología donde medían capacidad pulmonar y 1000 variables que no recuerdo, yo tenía 15 años. Pero más o menos a los 3 o 4 años, 18, 19, yo ya iba por la mitad de la carrera, me volvieron a llamar al estudio, midieron mi capacidad pulmonar y había un descenso importante, no recuerdo el porcentaje, no lo quiero recordar. Y la única variable que había cambiado en mi vida en esos 3 o 4 años había sido el consumo de cigarrillo, que era ocasional, pero fue un factor decisivo para suspenderlo, para siempre. Aunque parece algo miedoso para los que tienen enfermedades pulmonares, para los que sufren de asma, decir, venga, mi capacidad pulmonar va a determinar cuánto vivo, también hay buenas noticias. Así como las neuronas
pueden cambiar o pueden crecer, los músculos se pueden rehabilitar. Y el mejor ejemplo es los apneístas. Hay récords mundiales de apnea que tienen el doble del promedio de la capacidad pulmonar de un ser humano normal. Las personas que hacen buceo libre pueden aumentar su capacidad pulmonar en un 30 a un 40% y no tenemos pues que ser buzos o apneístas. Solo el ejercicio moderado, la caminata, la bicicleta, aumenta un 15% la capacidad pulmonar. Siempre el movimiento llega a salvar nuestras vidas. Con todo este montón de información, yo los invito hoy a reflexionar en 3 cosas. Primero, a ser conscientes de la importancia de la respiración. Es un arte, no lo demos por sentado. Segundo, debe ser nasal, porque así estamos diseñados. Oral solo cuando hacemos el amor, y es que el erotismo es otro asunto. Si estás respirando por la boca, si estás roncando en la noche, busca ayuda. Tercero, para aprender a controlar la respiración, debemos tener conciencia de cómo estamos respirando. Lo ideal es que sea lenta, intencional, consciente, en una frecuencia más o menos de 5 o 6 por minuto. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, esto es un hábito que va a tomar tiempo. Hoy te invito a que cojas un cronómetro y midas en un minuto cuántas veces estás respirando, ¿sí? Cuántas inspiraciones haces en un minuto. Y que trates durante un mes de usar 10 o 20 minutos de tu día para respirar lento. Podemos empezar haciendo 2 de inspiración, 2 segundos, 4 de expiración, luego 3, 6, 4, 8. La idea es encontrar el ritmo. Todos tenemos un ritmo único y diferentes necesidades metabólicas. Puedes encontrar que te sirve 4, 6. Estoy convencida de que si empezamos a respirar lento, vamos a regular mejor nuestras emociones. Vamos a mejorar nuestra memoria y nuestras capacidades de aprendizaje. Vamos a tener más conciencia de nosotros y vamos a ser más conscientes de lo que nos rodea. Vamos a vivir en gratitud. Te invito a suscribirte al podcast, a activar las notificaciones, a seguirnos en Instagram. El enlace está en la descripción. Nos vemos en el próximo capítulo.